Capítulo 32. ¿Quién eres tú? Costas de Japón. Akeno Himejima había ido por parte de los demonios de Kou como vigilante de Yodo Isei, no lo había hablado directamente con su maestra, Rias Gremory, pero le habían dado la orden visual para que hiciera justo eso. Por lo que había seguido a Yodo Isei en conjunto de la exorcista llamada Zenobia Cuarta. Al parecer aquel chico tenía algún tipo de relación con la iglesia, aunque parecía que no se llevaba bien con dicha facción, parecía más que lo estaban buscando porque era afín con las espadas sagradas conocidas como fragmentos de Excalibur. Dicha información no hacía mucho que había sido descubierta, y como Yodo Isei se había decidido a ir en busca de su hermana secuestrada, la linda y amable Asia, la líder del grupo de los exorcistas visitantes, Griselda Cuarta, decidió mandar apoyo para el castaño. Ajá, sí, cómo no. Los de la iglesia claramente buscarían crear lazos con Yodo Isei, el actual novio de Sona Citri. Él era el humano más irregular que Akeno Himejima había visto en su vida. Al menos de forma cara a cara. Ya que había escuchado de otros humanos que habían sido súper fuertes en sus respectivas áreas, como lo eran los genios humanos quienes aportaban a la ciencia, o como el mismísimo Ukita. Quien había sido un espadachín japonés. Él era tan bueno en la espada, que había leyendas de sus hazañas, se le conocía como el destajador. Por lo que Akeno veía en aquel chico, tal humano encontrado por Sona Citri y su maestra, quien había decidido cederlo a Sona luego de que se comprometiesen. Dicho humano seguramente sería uno de esos anormales. Justo ahora estaban en algo parecido a una base secreta, no, el mismo Yodo Isei había dicho que no era una base secreta, solo era un hangar donde guardaba un yate que parecía haber sido armado con materiales dudosos. También había un helicóptero miniatura, que al igual que el yate, se veía como si fuese de difícil usabilidad. Ambos parecían estar hechos de materiales que pensarías que fueron reciclados de un desguasadero. Al haberle dado un vistazo al segundo piso, se podían ver varias cosas que parecían extrañas, había estantes con piezas de tecnología que la misma Akeno no podría adivinar para qué eran, y por la mirada del otro dúo de chicas que también habían venido, parecía que ellas tampoco sabían qué es lo que eran. Había también estantes con más piezas de tecnología. La mayoría parecían estar hechas de materiales reciclados. Se veía claramente que habían sido construidas de forma rústica por Yodo Isei. Durante el camino, Akeno le había contado a Seguaira Agareas lo que había ocurrido con el asedio al castillo del Sekiryutei, ya que ella había sido pieza clave en la investigación de dicho lugar, y ya que Yodo Isei, quien había ayudado enormemente en ayudar a encontrar dicho lugar, le había pedido que le contase lo ocurrido a Seguaira, pues tuvo que hacerlo. En realidad no era mucho problema contarlo a Seguaira. Si ella no lo hacía, probablemente lo harían Rias o Sona, Rias porque Seguaira era su amiga de la infancia, y Sona porque probablemente pensaría que se lo debía. Así que básicamente no había problema en que ella fuese quien se lo dijese, y además, si ella no lo decía, probablemente Yodo Isei, quien ya lo había escuchado todo, probablemente se lo contase, eso o le pediría a su amiga, o la calla, o lo que fuese de él, a ella le pediría que se lo contase. Justo ahora, Yodo Isei había explicado cómo encontrarían a Asia Argento, resultaba que pensando que un secuestro podría ocurrir nuevamente, le había dado algo así como un localizador de alto alcance a Asia Argento. Y ya que la señal de dicho localizador no había sido encontrada en Kou, era obvio que Asia lo estaba cargando. Por lo que Yodo Isei había decidido ir directamente al castillo del Sekiryutei y comenzar la búsqueda de su hermana en las cercanías. La información no se le había dicho de forma completa, ni Rias o Sona le habían dicho las coordenadas donde fue que perdieron a Asia. No sabían qué es lo que podría hacer Yodo Isei, quien ya era considerado parte de la facción de los demonios. Aunque claro, él se negaba a ser reencarnado. Ya que las chicas probablemente pensaron que no serviría de nada darle las coordenadas, de todas formas no se las dieron para que no fuese a intentar alguna locura. Lo que obviamente no sirvió de nada, resultaba que Yodo Isei pensaba ir por su hermana. Había tomado varios de los inventos de sus estantes, cosas que Akeno no podía saber qué es lo que eran. Todas las cosas fueron subidas al yate, estaba sobre unas guías enormes de metal, las cuales probablemente servían para guiar al yate al mar. Dime Isei. ¿Tú compraste el yate y el helicóptero? No quiero dudar de tu habilidad comprando, pero no parece que puedan durar mucho, preguntó la chica de la iglesia, Zenobia Cuarta. ¿Comprar un yate y un helicóptero? ¿Qué va? Ni que tuviese tanto dinero, todo mi dinero se va en investigaciones más importantes y en comprar ciertos materiales para sintetizar mejores materiales. Este yate y el helicóptero los arme yo mismo.
El motor funciona de base de electricidad, son de diseño propio, funcionan de forma tal. Bla bla bla, Akeno no entendió nada. Yodoui se había dado una explicación de lo que era el motor que había armado, pero para Akeno que usaba magia, pensar en algo como mecánica de alto nivel no le venía bien. ¿Entendieron? Les preguntó Issei. Parecía que humo salía de la cabeza de la exorcista Zenobia Cuarta, por parte de Seguaira, esta tenía un semblante complicado en su cara, parecía querer entender más de lo que podía. Zenobia sacudió su cabeza. En pocas palabras es un supermotor, ¿o no? Dijo la exorcista para dejar de complicar sus pensamientos. Cuando dijo tales cosas, Yodou Issei le sonrió. Sí, es un motor de la hostia, le respondió. Yodou Issei cargó algunas de sus cosas en el yate. Este parecía grande, pero era solo de 8 metros de largo y 4 de ancho. Estaba cargando algunos de sus inventos claramente. Bien, he terminado, me iré ahora. Ustedes pueden informarles a Sona-chan o a Gremory-senpai que me he marchado para buscar a Asia. Les dijo Issei al trío de chicas, estas fruncieron el ceño. Akeno y Zenobia porque obviamente no esperaban que les dijesen que fuesen de regreso. Habían viajado demasiado tiempo en auto, por lo que no sería poco tiempo de viaje. Y Seguaira frunció el ceño porque obviamente no esperaba que Issei la fuese a hacer a un lado. Oye idiota, no estarás pensando en irte en un viaje a quién sabe dónde en medio de la nada tú solo, ¿verdad? Le dijo la rubia Seguaira a Gareas mientras cruzaba los brazos, se podía ver un poco de mal humor al expresar su protesta. Así es Issei. Asia me ayudó cuando esos demonios vagabundos me dieron una paliza, además de que eres un compañero espadachín, me has dado demasiada amabilidad y te debo mi vida, no puedo dejarte ir solo. Le dijo Zenobia. Ara, Yodou-kun es tan perverso, traer a una señorita a una costa de Japón solo para pedirle que se vaya de vuelta. Asia-chan ha sanado mis heridas también, además de que nos ha ayudado en los entrenamientos. No puedo dejar que la busques solo, ¿sabes? Le dijo Akeno y Mejima al castaño. A ella en realidad le habían encargado vigilarlo, por eso le ayudaba en gran medida. Aunque también lo hacía porque le había salvado la vida anteriormente, además de que así había sanado sus heridas y las de sus compañeros de clan y las heridas de su maestra. Al escuchar la protesta de las chicas, el castaño dio una leve sonrisa camuflada, luego le dio las gracias al trío. Oye Issei, ¿y estás seguro de que va a flotar tu yate armado en casa? Preguntó Zenobia Cuarta. De la espalda de Seguaira salieron un par de alas negras de demonio. Fump, no tienes que venir si realmente no quieres, dijo antes de volar un par de metros y subir al yate. Ara, si naufragamos te llevaré de vuelta Zenobia-san, después de todo, nuestras facciones están en tregua. Le dijo Akeno y Mejima mientras hacía lo mismo. Zenobia no era cobarde, tampoco muy previsora, pero incluso ella podía ver lo que parecía el casco del yate como láminas soldadas. Por lo que el mínimo de preocupación la hacía preguntar sobre el yate. Ara, Seguaira-san parece tener plena confianza en los inventos de Issei-kun, ¿será que sabes algo más que nosotras, o es el poder del amor? Le dijo sádicamente Akeno a Seguaira. Esta, había subido primero que las demás para ver dónde estaría la cabina de mando, y obviamente mirar el yate armado de Issei. Además de que claro, si había un asiento con copiloto, sería ella quien se sentase a un lado de Issei. Seguaira se ruborizó hasta las orejas. ¿Tú, eres una idiota? ¿Qué haces hablando tonterías? Le dijo Seguaira a la sádica del clan Gremory. La noche había pasado, Sona y Rías le dieron tratamiento mágico a Tsubaki, para Sona era más fácil tratar las heridas de sus lacayos, así como lo era para Rías. Además de que Sona sabía varios hechizos de sanación, obviamente no eran ni de cerca tan efectivos como el Sacred Gear de Asia. Pero se podía encargar de las lecciones de Tsubaki. El trío decidió quedarse en casa de Issei. Este les había dicho que lo podrían hacer. Se habían quedado en caso de que este regresara al no poder ir en busca de Asia. Además, claro, de que se habían quedado discutiendo un poco con las exorcistas de la iglesia. Sobre qué es lo que se haría de ahora en adelante al no haber podido derrotar al Sekiryutei. Ya que la casa de Issei era grande, y ya que al parecer, había habitaciones asignadas a la mayoría. No hubo problema en que todas se quedaran en la misma casa. Tenían una tregua, por lo que no se atacarían aún siendo miembros de facciones diferentes. El trío de demonios esperó a que Issei regresara, pero siguieron esperando y esperando. Al final, él no regresó. Pasó la noche y no hubo noticias de que Issei fuese a volver a casa, ni siquiera había noticias de dónde estaba.
La plática de las chicas no duró más allá de un par de horas, aunque estuviesen en tregua el ambiente no se sentía ameno, después de todo, llevaban mucho tiempo siendo de facciones enemigas y poco tiempo en tregua. Sona se había enterado de varias cosas en muy poco tiempo, por lo que quería ordenar sus pensamientos. El dúo de espadachinas de la iglesia, como si fuese normal, se dirigió a su habitación, al menos la que ya era su habitación designada por el dueño de la casa. Y aunque Sona ahora sabía que Issei les había dado alojamiento, seguía teniendo algún tipo de sentimiento de intranquilidad. Las chicas miraron el interior del cuarto principal del yate. Era un cuarto de 2 pisos, donde estaba la habitación era el piso principal, y debajo había lo que parecía una pequeña bodega. En el cuarto había 2 literas. 6 camas individuales, puestas de forma que no ocupasen mucho espacio. Por interés, las chicas exploraron el yate. Era grande y espacioso. En la parte debajo de la habitación principal, en la bodega, había lo que parecía una enorme ración de emergencia. Comida y comida empaquetada en aluminio. Bolsas de raciones de emergencia por doquier. Comida que podría ser usada en emergencias para subsistir. Era comida que contenía un alto nivel proteínico. También había dulces y un par de galones de agua limpia. Fuera de la habitación, había lo que parecía un mástil recortado, no resaltaba mucho. Estaba la cabina de pilotaje. Fuera de esta, escrito con pintura estaba un nombre. Ryutei Maruni. Un nombre un poco extraño para un barco. Además, ¿qué sería eso de Ni? ¿Es que era el segundo yate o algo parecido? Cuando le preguntaron a Issei acerca del nombre, este les dijo que ya había tenido algo parecido, pero que ya no estaba a su alcance. Issei había tomado el cilindro color verde brillante que había sido sacado del auto. Aquel cilindro brillaba enérgicamente. Era de solo unos 20 centímetros de altura y 5 centímetros de anchura. Si uno miraba bien, podías ver estática y pequeños truenos en el interior. Aquel cilindro lo puso debajo de lo que parecía el mando de navegación del yate. Dime, Issei. Este yate está lleno de comida, también hay camas, y pareciera que no es la primera vez que tienes un yate. ¿Por qué entonces lo tienes? Le preguntó interesada Zenobia. Es una pregunta que obviamente te harías. Issei asintió varias veces con la cabeza mientras cruzaba los brazos. Las chicas pusieron atención, después de todo, les interesaba saber la razón de por qué Issei tendría un yate construido de forma dudosa. Issei, que había mantenido sus ojos cerrados mientras asentía, los abrió de golpe con intensidad. Las chicas se mantuvieron serias esperando escuchar la razón. Un apocalipsis zombie. Les dijo el castaño al trío. En Kioto. Deténgase por favor Yasaka-san, esto no está bien, le decía el castaño oscuro a la belleza Kyubi detrás de él. La razón era simple. La belleza rupia le había dicho que lo ayudaría a regenerar la energía vital perdida. Era un proceso lento y que llevaba varias sesiones, por lo que la belleza le sugirió empezar de inmediato. La ceremonia de restauración de energía vital necesitaba que el aplicante y aplicado de dicha ceremonia, en este caso, Yasaka y Tatsumi, llevasen batas semitransparentes para tener el mejor contacto físico, y que Yasaka pudiese manipular la energía interna de Tatsumi, combinarla un poco con la suya y acelerar la restauración de la energía vital de Tatsumi. Pero en algún momento, la hermosura rubia había querido averiguar si el Tatsumi de su sueño, aquel en el que la había ido a atacar mientras era de noche, y que habían tenido sexo duro, tenía algo que ver con el Tatsumi que tenía frente de ella. Por lo que había iniciado un poco de acoso sexual coqueto. Ella había presionado sus enormes pechos en la espalda de Tatsumi mientras lo abrazaba, para poder recorrer su pecho con sus dedos y mover la energía interna de este de forma más sencilla. Era obvio que el contacto excesivo no era necesario, pero parecía que Yasaka quería asegurarse de saber si el Tatsumi de su sueño y el que estaba frente de ella tenían alguna conexión. Después de todo, ella nunca había tenido un sueño tan lascivo, o tan realista. Vaya que el día después de aquel sueño siguió mojada tanto así como para cambiar su ropa interior varias veces al día. Aún así, el Tatsumi frente de ella era demasiado tímido, escondía su entrepierna mientras encorvaba la espalda, todo mientras era sanado y acosado por Yasaka. Todo mientras tenía una cara colorada por posiblemente vergüenza. Por alguna razón, el cuerpo semidesnudo de Tatsumi le decía a Yasaka que este si era aquel de su sueño, eran idénticos, pero el ver su timidez le decía que simplemente había pensado demasiado las cosas. Yasaka siguió el tratamiento durante unos 10 minutos, mientras abrazaba al castaño oscuro por la espalda y presionaba sus enormes pechos contra este.
Yasaka había comenzado a notar cómo el nerviosismo de Tatsumi seguía y cada vez estaba más jorobado escondiendo su hombría. No hubo la reacción que ella pensó que habría. Tatsumi no había cedido a sus encantos durante el inicio del tratamiento, verlo acobardarse ante su propio deseo de atacarla hacia Yasaka, querer molestarlo, de cierta forma era lindo para ella. De pronto, el castaño oscuro se separó del abrazo coqueto de la Kyuubi, se paró recto y dio media vuelta. Al hacerlo, ya fuese por la rápida acción o por la sorpresa, Yasaka no tuvo el tiempo de esquivar. Slap, un bulto erecto de carne golpeó su mejilla para luego retroceder y quedar frente de su cara. Aquel bulto erecto de carne palpitaba mientras parecía a punto de reventar. ¿Eh? Fue lo único que alcanzó a decir la hermosísima Kyuubi antes de notar con que la habían abofeteado. Yasaka no pudo evitar mirar aquella barra carnosa, después de todo, la habían abofeteado. Se parecía a la de su sueño, a la que tenía Tatsumi en aquel sueño desvergonzado. Yasaka subió su mirada poco a poco, mirando el cuerpo del castaño, hasta llegar a sus ojos debajo de ese peinado que usualmente no los dejaba ver. Estando sentada podía ver debajo de aquel fleco. Los ojos de Tatsumi brillaban con sangre inyectada. Sus ojos parecían los de un psicópata listos para cometer un asesinato. Un escalofrío recorrió la espalda de la rubia despampanante, aquel escalofrío debería de haber sido de miedo al haber visto aquellos ojos, pero no era el caso, el escalofrío recorrió desde el último mechón de su cabello, hasta el último centímetro de sus pies. Kyu, dijo sin querer la hermosa rubia, tan rápido como se dio cuenta de aquel adorable sonido emitido por ella misma sin querer, tapó su boca con su mano y sus mejillas se colorearon de un rojo intenso. Tatsumi la sostuvo por los hombros con rudeza. Yasaka tembló por un momento, no por temor. Kyu. Dejó escapar otro sonido involuntario la hermosa Kyuubi de mejillas sonrojadas. Yasaka se alteró por completo, lo suyo era un mero farol para sonrojar a Tatsumi y también para descubrir si había similitudes entre él y el de su sueño. Pero algo meramente imposible estaba ocurriendo. Su cuerpo, su instinto animal de zorro Kyuubi la estaba poniendo en un estado de ánimo para el apareamiento. Yasaka instintivamente se dio cuenta, sus pezones parados debajo de la bata semitransparente se lo indicaban también. Yasaka, que había tapado su boca para dejar de emitir aquellos sonidos de zorra atrayendo una pareja, miró a Tatsumi avergonzada. Yasaka-san, debe de dejar de tratar de jugar conmigo, yo soy un hombre totalmente sano, le dijo Tatsumi mientras la sostenía por los hombros. Usted debe de saber lo hermosa que es, y que si juega de manera tan peligrosa, sin duda logrará volverme loco, seducirme y hacer que la ataque, por lo que le recomiendo que no lo haga, soy un hombre de mucha resistencia, pero es demasiado hermosa y mi lado dracónico me hará atacarla. Mientras Tatsumi decía tal explicación, una de sus manos había comenzado a masajear uno de los pechos de la rubia, quien dio algunas contracciones. No tan fuerte, Kyu, le dijo Yasaka. Tatsumi la soltó de inmediato, luego miró su mano. Oh no, Yasaka-san es tan sensual que mi sentido de dragón me controla más rápido de lo que pensé, se dijo en voz alta, luego miró a la rubia. Yo lo siento mucho, pero si juega de forma tan coqueta no podré soportarlo, dijo gritando, para momentos seguidos saltar por la ventana. Gritó Tatsumi, quien dio una vuelta triple en el aire antes de caer 20 metros y dar un clavado en el estanque del palacio. Yasaka sacudió su cabeza, había pasado algo impensable, algo que no podría pasar. Por un momento se había puesto instintivamente en celo. Su instinto de bestia Youkai la había puesto en tal ánimo. Yasaka miró sus pechos, sus pezones erectos, recordaba cómo habían masajeado uno de sus pechos. Luego miró su entrepierna, había un líquido lubricante cayendo de forma exagerada por su entrepierna. Kyu, se le escapó tal sonido coqueto a Yasaka nuevamente, como si se tratase de un hipo. Yasaka miró por la ventana a Tatsumi, quien nadaba por el estanque como si huyese de un tiburón, parecía que vapor saliese de su cabeza. Se había resistido, aunque admitió que él sería seducido sin dudarlo. Había logrado resistirse a sus encantos. Yasaka suspiró. ¿Cómo es que algo así había podido pasar? Ella solo quería asegurarse de que su sueño no fuese nada vinculado a la realidad, pero se había salido de control. Kyu, siguió repitiendo Yasaka como si tuviese hipo. La noche pasó. ¿Entiendes lo que hay que hacer? ¿Sabes lo que debes de hacer, verdad? Bien, deja que te ponga al tanto. Un chico castaño se tocó la cabeza y arrancó un mechón de cabello, luego lo acercó a otro chico sentado sobre una banca. El mechón de cabello brilló y se introdujo en el chico sentado.
Aquel chico sentado en la banca parecía estar en trance, como si estuviese despertando de un coma y sus sentidos regresasen lentamente a él. Aún así, asentía con la cabeza a las preguntas hechas por el chico de pie frente de él. Bien, te dejaré solo, hay cosas que tengo que hacer todavía, ya estás al tanto, y estoy seguro que puedes defenderte solo de lo que vaya a devenir. Aún así, si sientes que la situación te supera, no dudes en llamarme, encontraré la forma de ayudarte. Aquel chico le dio la espalda, luego se sumergió en un círculo de magia verde, aquel círculo tenía la cresta de un dragón. El chico estaba sentado en la banca de un parque, ladeó su cabeza un par de veces, parecía seguir en trance. Así siguió por al menos 20 minutos. Después de ese tiempo, comenzó a reaccionar lentamente. Sacudió su cabeza algunas veces y peinó su cabello castaño claro con una de sus manos, peinándolo hacia atrás. Su cabello era largo, probablemente le llegase hasta los hombros. Luego se puso de pie, miró su aspecto, como si tratase de relacionar algún recuerdo a su imagen actual. Traía puestos pantalones negros, camisa blanca y un saco negro, ropa casual. Con pasos temblorosos caminó hasta el centro del parque, de aquel parque desierto. El chico miró su mano izquierda. Al momento, una luz roja envolvió su brazo. Escamas metálicas salieron de la luz y un guantelete rojo apareció, tenía grabados de oro, picos del mismo color, un par de esferas verdes, una encima de la muñeca y otra sobre el codo. El chico levantó su mano con el guantelete, miraba a la gema sobre su muñeca. Luego de un momento miró hacia el cielo. Levantó el guantelete con la mano abierta para luego cerrarla. El cielo está tan lejos y tan cerca, ¿no es así, Drake? Le dijo el chico a su mano. La gema sobre la muñeca brilló verde esmeralda. Un bostezo perezoso se escuchó. Oh, compañero, hemos despertado al fin. Una voz grave le respondió al castaño. Sí, y no solo despertamos. Puedes sentirlo, ¿no es así? ¿Puedes ver todo aquello, o no? ¿No crees que es una locura lo que está pasando? Jaja, yo creo que es muy interesante, le respondió la voz de la gema verde. El chico sonrió. Bien, descubramos qué tanto he cambiado, le dijo a la gema. Luego llevó su mano a su frente, apretó los ojos. El chico se quedó quieto por algunos minutos, parecía inmerso en sus pensamientos. Algunas veces ponía su cara con duda, luego parecía comprender algunas cosas, su cara indicaba eso a través de sus gestos. ¿Con qué balance Breaker? Parece interesante. Quiero volar. El chico se agachó mientras ponía su puño sobre el suelo, otra de sus manos la puso sobre su rodilla. Una aura rojiza comenzó a salir de su cuerpo como si fuese vapor. Aquel chico levantó su cabeza, sus ojos brillaron esmeraldas, con fuerza comenzó a correr, para momentos siguientes dar un salto. Un jodido salto de 15 metros. Balaan Breaker, Welsh Dragon, Busted Togear Skyle Maile. Toda el aura roja que salía del chico comenzó a brillar en partículas de luz, estas, comenzaron a solidificarse y tomar forma de escamas metálicas, esferas verdes y grabados dorados. Luego de haber saltado y convertirse en una armadura escarlata, su salto siguió ascendiendo. Hasta chocar con algo similar a un cristal y atravesarlo. Un hoyo se había hecho en lo que parecía una cúpula alrededor del parque. La armadura comenzó a revestirse de una aura escarlata tan brillante que pareciese que llamas la recubrían. Luego de seguir ascendiendo, la armadura se detuvo entre las nubes. Al detenerse y mirar el cielo, el chico dentro de la armadura dio un grito de asombro. Genuino asombro se podía escuchar. Como si fuese la primera vez que hiciese tal cosa. Al momento, sin aviso alguno, un par de alas emergieron de su espalda, alas rojas, lagartinas, recubiertas de escamas. Con un carajo, alas me han salido, Drake, tengo alas. Dijo impresionado el chico. Sí, las alas son un distintivo, son un regalo del balance Breaker, que dragón rojo no tendría alas. En especial que usuario del Busted Gear, le dijo la voz desde la gema en su brazo. El chico no paraba de mirar sus alas nuevas. ¿Has despertado ya? Le dijo una voz al chico. Una voz grave, más grave que la voz que provenía de la esfera en su guantelete izquierdo. ¿Eh? El chico miró a todos lados. Pero lo único que pudo ver era el cielo, las estrellas, debajo suyo solo miniaturas de las ciudades que había dejado atrás al salir volando del parque y la barrera que lo contenía. No te asustes, solo quería ver tu estado actual, parece que estás bien, has dormido durante bastante tiempo, por lo que debes de estar ansioso por todo lo que ha pasado, debes de sentirte raro al tener tal cantidad de fuerza.
Ya que has estado dormido y te pones al día solo con tus recuerdos, le pedí a ella que te visitará, trátala bien, no hay nadie más que esperase tu regreso que ella. El chico se mantuvo en silencio, si no estaba mal, la voz en su cabeza era de... Hola. Una voz baja lo saludó. Cortando sus pensamientos, el chico se dio vuelta. Solo para ver oscuridad arremolinándose, tomando la forma de una niña hermosísima con un vestido de Lolita gótica, un vestido hermosísimo, decorado con holanes, abierto a la altura del pecho, con solo banditas en los pezones para ocultarlos. Los labios del chico se movieron solos. Opis. Dijo el chico en voz baja. La pequeña hermosura le sonrió levemente. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos y Sona Citri mantenía una cara estoica y seria, estaba al lado de su mejor amiga explicando lo que había ocurrido durante la pelea con el Securiutei. Todos en la habitación lo sabían, pero aún así se daba el informe. Era una reunión de facciones, los nórdicos, los ángeles y los demonios estaban presentes. La reunión se llevaba a cabo en la Academia de Kuyo. Era una reunión secreta donde los líderes habían firmado el nuevo tratado de paz. Una reunión donde se había dejado en claro que sujetos muy fuertes habían aparecido causando problemas, además de que la Brigada del Caos había atacado a las facciones con su nuevo ejército de demonios modificados. Por lo que se había dejado en claro que si seguían con sus tontas disputas, solo crearían más bajas innecesarias. Por ende, una alianza se había creado. En la habitación se encontraban como representantes de las facciones el Mao y Sumail, el viejo Odín y su hijo Thor, el arcángel Miguel y la exorcista Griselda. También se encontraban como espectadores Rías y Sona, quienes hacían más el trabajo de oradoras. Rosweis y Graco, quienes habían sido los mensajeros de Odín durante la primera reunión en el inframundo. Tatsumi se encontraba recargado junto a una pared mientras estaba cruzado de brazos, él había logrado sanar sus heridas superficialmente gracias al tratamientos de los Kitsune de Kioto, les había dicho cómo es que las habilidades de sanación con Youjutsu de los Kitsunes bajo el cargo de la líder de dicha facción eran de lo mejor. Pero que lamentablemente no estaba curado, todavía no había recuperado la vitalidad perdida. La reunión casi se terminaba. Ya se habían llevado a cabo algunas de las pláticas más importantes. Los líderes de facciones voltearon a Draco y Tatsumi. Ellos fueron los que habían resaltado en la pelea, aunque no habían sido los más fuertes, habían logrado dar la mejor batalla. Respecto al Securiutei. Tatsumi asintió ante la mención del Securiutei. A él y a Draco se les había encomendado sacar el tema, eran parte de dragón después de todo, qué mejor que un mitad dragón y un dragón para hablar de otro dragón. Es súper poderoso, probablemente esté en la cúspide del rango de un dragón celestial. Draco asintió al lado. En la historia de los portadores del Busted Gear, no ha habido alguien que lograse llevar el poder del dragón emperador rojo más allá del 10% de su poder original. Tatsumi miró a Draco y luego al resto de los presentes, aquel sujeto era obviamente más fuerte que el Securiutei original, digo, un Mao y un Serafín estaban ahí para enfrentarlo, y aunque el Securiutei tenía vasallos bastante fuertes también, creo que ellos solo pelearon porque el cielo y el inframundo llevaron ejércitos y ninguno de ellos se metió de lleno en la pelea que tuvieron el Mao o el Serafín contra su maestro. Los representantes asintieron, indicando que continuarán su explicación. Desde mi primer encuentro con el Securiutei en Kioto lo investigué un poco. Tatsumi sacó su celular, luego un pequeño proyector portátil, y lo apuntó hacia la pared. El Securiutei no solo ha aparecido en Kioto. Vagando por el mundo en mis entrenamientos pude hacerme de algunos rumores, de algunas historias, y lo último que conseguí es esto. En la proyección podía verse una imagen pausada de una armadura roja. No hacía falta decir que era el Securiutei, aunque si te fijabas bien, el tono de la armadura era diferente, era más rojiza ardiente en vez de roja oscura. Tatsumi procedió a iniciar el vídeo. Caos, había caos. Había una horda de trolls y cíclopes atacando una ciudad, bestias, centauros y arpías. La dimensión donde vivían los pertenecientes a la facción de los dioses griegos. Los griegos tenían el Olimpo como el mundo de los dioses olímpicos, pero no todos los de dicha facción podían vivir en el Olimpo. Vasallos y familias engendradas por los dioses vivían en una dimensión artificial donde dichos dioses solían vivir también con sus familias, era solo que en el Olimpo no se permitían semidioses o mortales. Por lo que se había creado dicha dimensión. Dicha dimensión podía ser visitada por aquellos con conocimiento del mundo sobrenatural, después de todo, se necesitaban recursos del mundo normal, comida y productos de ocio. Como todas las facciones, los olímpicos tenían enemigos también.
Los enemigos de dicha facción estaban atacando la dimensión de la facción olímpica. Se podían ver a las bestias aterrorizando a los ciudadanos. El vídeo era comentado por alguna chica con un móvil grabando un vídeo. Se podía ver cómo corría entre calles mientras grababa con su celular, algunas veces se escondía en los callejones, otras en algunos arbustos, pero era claro que estaba tratando de grabar lo más posible de lo que ocurría. Sus balbuceos no eran tomados en cuenta, ya que no tenían mucha coherencia al ser los comentarios de alguien en pánico que se esforzaba por grabar las atrocidades del enemigo. Y así seguiría siendo si los comentarios de la chica no hubiesen comenzado a hablar disparates, disparates que todos en la sala escucharon muy bien. Oh, miren, es él, por fin ha llegado en nuestra ayuda, es el héroe más joven descubierto en nuestra bella facción olímpica. La chica apuntó con su celular al aire. Un destello rojizo pasó a toda velocidad. Este golpeó uno de los cíclopes, elevándolo del suelo, mandándole a volar por los aires. El cíclope cayó por las calles y rodó hasta detenerse, claramente estaba inconsciente o muerto. Eso no le importaba a los espectadores. Lo que les importaba era ver al Security. Kiara, ayuda, sálvenme, gritos se podían escuchar de todos lados, y en respuesta a los gritos de los civiles olímpicos, el Security fue a ayudarlos, a todos. Justo cuando uno pensaría que los enemigos comenzaban a diezmar, una nueva horda apareció, minotauros, enemigos que eran supermusculosos. Ya fuese por aquellos comentarios por la chica que grababa el vídeo, o por la falta de víctimas lejos del Security, unos de los minotauros alcanzó a ver a la chica del móvil. Con un enorme chillido de angustia, la chica que grababa el vídeo rogó por ayuda, detrás del mismo minotauro otro más aparecía. El minotauro levantó su arma, un mazo tallado de algún tronco. Con fuerza lo descendió para aplastar a la chica, quien se agachó esperando lo peor. En la mira del celular solo se podían ver las pezuñas del minotauro, y en desacorre con la velocidad a la que podía percibir el vídeo del celular, una armadura roja apareció entre el minotauro y la chica. Este sostuvo el mazo antes de que la chica fuese aplastada. La fuerza del golpe se pudo notar claramente, debajo de la chica y el Security y el suelo se agrietó. El Security incluso parecía tener problemas en soportar aquel brutal ataque. A un lado del minotauro el otro pasó. Blandiendo un garrote similar al de su compañero lanzó un golpe al Security. Este levantó su mano y lo atrapó, pero este fue doblado en una de sus rodillas, se podía ver que aquellos golpes tenían cierto nivel de fuerza. Kiara, señor Security, no se rinda, le dijo asustada la chica. El Security pareció reaccionar a lo mencionado por la chica. No te preocupes, algo como esto no es nada. Le dijo con una voz juvenil y llena de confianza. Gritó aquella voz. En su guantelete, la esfera color verde esmeralda comenzó a parpadear. Busto, 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 explosión. Una voz grave sonó, anunciando busteos, incrementos de poder. Sin hacerse esperar, el aura del Security se incrementó, luego, como si los garrotes hubiesen dejado de infligir el mismo peso por sus portadores, el Security los levantó mientras se ponía de pie. Vamos Drake, demostrémosles a estas vacas mutantes lo que es enfrentarse al dragón emperador rojo. Gritó aquel chico. La voz del Busted no sonó dando una respuesta, pero las gemas de la armadura roja parpadearon algunas veces. El Security lanzó los mazos que sostenía como si apenas pesaran un poco. Luego juntó sus manos y entre estas apareció una esfera de energía roja. Al momento, el Security la golpeó y esta fue por el camino trazado por el golpe. La esfera chocó con los minotauros, demostrando la increíble cantidad de poder de dragón. La esfera carbonizó los minotauros y siguió su camino, carbonizando más y más enemigos. Después, la esfera se elevó en el aire y explotó, sacudiendo un poco la ciudad. ¿Estás bien? Le preguntó el Security a aquella chica. Esta se levantó de inmediato. Yo, sí, creo que solo me asuste un poco. El vídeo se cortó, quizá por la batería agotándose, quizá porque la misma chica decidió terminar aquel vídeo. Tatsumi volteó a ver a los presentes. Estos tenían caras de confusión y sorpresa. El vídeo es de hace un año. Imposible, ¿el Security ayudando? Exclamó Miguel. El Security que él conocía era un asesino. Había matado a su hermana, había matado a la Mahou Serafal, a la anciana Gondul, aunque ella se había sacrificado. También se había cargado a todas las cabras demoníacas que lo habían atacado en el inframundo. El Security no podría pelear por salvar a alguien. El Mahou Caesars pensaba a todo lo que su mente daba. ¿Tatsumi, ese vídeo es real? Le preguntó Rías. Era obvio que debía de haber una duda.
Tatsumi asintió. Lo conseguí de algunos fanáticos del Sekiryutei. Es más famoso en la facción olímpica de lo que podrías imaginar. Los presentes abrieron sus ojos. ¿No podría ser verdad o sí? Draco a un lado se llevó la mano a la barbilla. Es diferente, dijo en voz baja, pero que fue escuchada. ¿A qué te refieres, Draco? Le preguntó su esposa. El tono de la armadura es diferente, además, el Sekiryutei contra el que peleamos nunca usó su habilidad distintiva. ¿Habilidad distintiva? Preguntaron algunos presentes. Sí, cuando peleamos en el inframundo, o en el castillo del Sekiryutei, nunca uso aquella habilidad. Es el incremento de fuerza, dijo Rías. Los presentes la voltearon a ver. Incrementa tu poder cada 10 segundos hasta el infinito, dijo en respuesta a las miradas. Ya lo había sentido una vez antes, cuando usé la esfera que me había dado Tatsumi, la armadura en automático usó esa habilidad antes de dar el golpe final a aquella chica cabra. Todas las estadísticas de combate aumentaron en la armadura, aumentaron al doble, les dijo la pelirroja. Tatsumi miró el vídeo y volteó a ver a los presentes. ¿Y si contra quien peleamos no es el Sekiryutei? ¿Recuerdan que sus vasallos no lo reconocían como Sekiryutei? Incluso el ex-rey dragón Tanin dijo que no podía sentir el aura del dragón emperador rojo. El vídeo fue enviado a los líderes de facciones, lo habían pedido para analizarlo un par de veces más. Se había decidido también que se pondrían en contacto con la facción olímpica, no para unirse a la unión de facciones, después de todo, tenían contacto con el Sekiryutei, se pondrían en contacto para preguntar por el Sekiryutei. También se pondrían en contacto con la facción de los vampiros. Iban a pedir información sobre el par de vampiros que eran vasallos del Sekiryutei, los apellidos de ambos vampiros eran de dos de las casas dueñas de las facciones controladas por hombres y por mujeres. La reunión terminó sin problemas. Sona suspiró, había demasiadas cosas que pensar. La unión de facciones, el Sekiryutei, el funeral de su hermana, su novio que se había ido hacían unos días. Luego de que los invitados a la reunión se fuesen, Rías llegó rápidamente, siendo seguida por su hermano mayor. Sona, nos ha llegado un comunicado, le dijo Rías levemente cansada, ya tenía tiempo en la reunión, y con lo que iba a decir le parecía que su cansancio había llegado a su límite, también parecía que lo que fuese a contar ya había estado esperando que pasara. Con una ceja levantada, Sona asintió para que Rías comenzara su explicación. Issei-san ha llegado al castillo del Sekiryutei junto con Akeno, con la exorcista y con Seekbaida. Sona levantó su otra ceja en confusión, era realmente algo que no se esperaba. Akeno y Mejima estaba desconcertada, luego de saber la razón de por qué Yodo Issei tenía un yate que obviamente se veía de dudosa usabilidad, y que éste respondiese que lo había hecho en caso de que algún día atacasen los zombies, no les tomó mucho tiempo partir. Yodo Issei había cargado algunos cachivaches en su yate. Con el mecanismo guía, el yate fue remolcado al mar, sorpresivamente, aquel yate funcionó sin problemas, incluso con su rústica y desgastada apariencia. Las coordenadas proporcionadas por la exorcista no eran para nada cercanas, incluso con la velocidad de un yate normal, debería de tomar una semana el recorrer hasta el punto de las coordenadas. Pero para sorpresa de la reina Aremori, dicho yate iba cojonudamente rápido, no al nivel que una bestia demoníaca voladora, pero era realmente rápido. El yate tampoco hacía sonido alguno. Cuando le preguntaron al castaño el por qué, dijo que era porque aún no le instalaba el sistema de audio que simulaba un motor de combustible, como el que les había puesto al auto y a la moto. ¿Es que el sonido del motor del auto y el de la moto eran artificiales? Las chicas no tuvieron gran cosa que hacer, Akeno había llevado algunas libretas de los apuntes de sus contratos, de los deberes escolares y algunos de desarrollo de magia, por lo que le dio tiempo a revisarlos. Iban en un yate a toda velocidad, pero recorrer un cuarto del mundo no iba a tomar un par de horas. Zenobia, por otro lado, se mantenía preguntándole a Yodo Issei sobre su plan de salvación contra una amenaza zombie, parecía que no había entendido la broma. Seguramente no era para algo tan torpe como un apocalipsis zombie, solo que Yodo Issei seguramente no había querido decir la verdad. Y aún así, Yodo Issei contaba acerca de un plan acerca de sobrevivir al apocalipsis zombie. Seekbaira por su lado, había pedido a Issei los planos del traje de poder que había regalado a la empresa Empereors Celestiales. Issei tenía una copia y sin pensárselo dos veces se los había dado a la rubia Agarias, quien los miraba tranquilamente en su celular. Ella siempre preguntaría sobre cómo es que había logrado reducir el tamaño de los motores y de dónde obtendría la energía para mover motores tan pequeños y complejos.
A la hora de comer, Issei mostraría su amplio talento en la cocina, incluso con comida deshidratada lograría hacer comida más rica que la de un restaurante de 5 estrellas. Era un enorme misterio para las chicas el saber cómo es que Issei lograba sabores tan buenos. A la hora de dormir, Issei había dejado el cuarto para las chicas, había 6 camas en 2 literas de 3 camas una sobre otra para ahorrar espacio. De un lado dormirían las demonios y del otro la exorcista. Issei había puesto una hamaca fuera del yate y había dormido a la luz de la luna. Ese día, Akeno y Mejima despertó desconcertada. Había tenido uno de esos sueños con Tetsumi. Donde él la visitaba y pasaban tiempo juntos. Akeno pudo notar cómo ese mismo día, Seguaira había despertado completamente sudada y enrojecida, justo como ella misma pero en mayor medida. Por parte de la exorcista, ella había dormido a pierna suelta y despertó bostezando como un oso. Solo tardaron un par de días en llegar a la isla del Sekiriutei. Lo que encontraron fue una isla desierta, con lo que parecían ruinas de un castillo. El yate fue estacionado en lo que parecía el puerto mismo de aquella isla. Durante el viaje, las chicas no tuvieron problema alguno, por dentro el yate era completamente otra cosa que por fuera, fuera parecía un cacharro que podría hundirse si chocaba contra un hielo usado en una bebida alcohólica, pero por dentro era un yate de lujo. Baño, regadera, lugar donde descansar y relajarse, no le faltaba nada al yate, incluso había donde lavar la ropa, por lo que las chicas estaban completamente animadas para seguir el viaje. Bajando del yate, Issei llevaba uno de sus artilugios, una mochila de aspecto rústica, parecía una enorme caja blanca dentro de una mochila, sujeto a uno de sus brazos había lo que parecía una manguera, que obviamente tenía otro artilugio sujetado al brazo. Era cilíndrico, del tamaño de una botella plástica. Ninguna de las chicas supo lo que era y al preguntarse les dijo que era un dispositivo de corte. Ya que Issei se había gastado ya sus venenos, no tenía con qué defenderse en aquella ocasión, por lo que les dijo que había traído uno de sus inventos. El cuarteto caminó al menos media hora, fue cuando se había visto el castillo en ruinas. Parecía como si la isla hubiese tenido un terremoto y el castillo hubiese sido incinerado desde la base. Issei miraba hacia todos lados, quizá estaba sorprendido por el paisaje desolador, cualquiera lo estaría, pensaban las chicas. Tan rápido, tanto que apenas Zenobia que se especializaba en velocidad tuvo oportunidad de percatarse, así de rápido, algo se acercó. Esta, sin pensarlo 2 veces sacó su espada destrucción de su manta y se puso frente de Issei. Al momento siguiente, 2 sujetos apuntaban con lanzas al cuarteto de chicos. Su aura indicaba que estaban listos para atacar al menor movimiento. Tenían armaduras de batallas rústicas de color rojas y azules. Akeno se quedó estática, Seguaira, como de costumbre, tenía sus brazos cruzados mientras caminaba, y así continuó, pero tenía una gota de sudor cayendo por su mejilla. Desde detrás de Zenobia, Issei apuntaba con su brazo y aquel cilindro al sujeto que había aparecido detrás de ellos, tenía a Zenobia detrás de él, por lo que cada uno tenía en la mira a uno de los sujetos que habían aparecido. Identifíquense, esta es una zona asegurada por el clan Shitri y Gremori, nadie tiene permitido entrar, les gritó uno de los sujetos. De inmediato el par de demonios femeninos supieron lo que pasaba. ¿El clan de Sona-chan? Les preguntó Issei, sin dejar de apuntar al sujeto frente de él. El sujeto que tenía frente suyo tuvo un tic en el ojo. ¿Sona-chan? ¿Se refería a la princesa Sona Shitri? ¿A la heredera de la casa Shitri? Maldito mocoso impertinente, ¿quién te crees que eres para referirte a la heredera de tal forma maleducada? Dijo uno de los sujetos aparecidos. Este apuntó su lanza directamente al castaño. Seguaira que vio aquello se paró entre los dos, con su aura de señorita de alta clase miró al sujeto frente de ella. Idiota, ¿te parece que puedas apuntarnos con un arma? ¿Es que quieres morir? Aquel sujeto ensanchó los ojos, la cara de aquella chica le parecía familiar, pero estando en tal lugar no podía confiarse, estaban donde había sido el campo de batalla. Ara, si no son guardias del clan Gremori y Shitri, me parece que cometen una equivocación al tratarnos como intrusos. Les dijo la sacerdotisa del trueno. Uno de los soldados parecía haber reconocido a la peli negra, pero no por completo, y aún así le apuntaban con una espada que desprendía un aterrador poder sacro. Por lo que no podían bajar la guardia ni un poco. No se confíen, que digan que son del clan de Sona-chan y de Rias Gremori-san no quiere decir que sean de dichos clanes, si así fuese el caso, hubiesen reconocido a Akeno y Mejima-san de inmediato. Les dijo el castaño mientras apuntaba con el cilindro sobre su brazo directamente a la cabeza del sujeto recién llegado.
Aquel que había reconocido a la reina Gremori bajo su lanza, era del clan Citri, un guardia encargado de custodiar la isla, un demonio de clase media del ejército de la ex Mao Leviatán. El conocer a Akeno y Mejima era sencillo, ella pertenecía al clan de Rias Gremori, eran tan famosos en el inframundo como las modelos más lindas del mundo humano. Ara, te sugiero que no apuntes a Sekbaira-san con tu lanza, si no, Gyodou-san podría matarte, le dijo calmadamente la reina Gremori al guardia Gremori, quien había puesto en la mira a Issei, quien era protegido ahora por Sekbaira. La cara del guardia se volvió azul. Sekbaira Agareas-sama. No me digas que son Akeno y Mejima-sama y Sekbaira-sama, pero ¿qué harían ustedes en un lugar como este? Preguntó el guardia, bajando su lanza de inmediato mientras se arrodillaba. No era para menos, los clanes principales eran prácticamente realeza y la casa Agareas estaba sobre la Gremori. Los Citri, los Gremori y los Fénix eran las casas principales de los demonios, pero quienes estaban en la cima de la jerarquía eran los Bael, seguidos por los Agareas. Por lo que apuntar con un arma a la heredera de la casa Agareas era como pedir a gritos que te asesinaran junto a toda tu familia. Mirando de reojo, el guardia vio la expresión dura y firme de la heredera Agareas, parecía que podría matarlo con la mirada. Esta se dio media vuelta dándole la espalda. Idiota, estos sujetos no son enemigos, no tienes por qué matarlos, solo están cumpliendo su deber. Te han cerrado el paso porque viniste a este lugar por tu cuenta sin avisar antes a Sonas y Trisano Arrias. Le explicó la rubia al castaño. Issei seguía apuntando con su brazo al demonio guardia. Sus ojos no mostraban duda en que si mostraban hostilidad haría algo. Entonces no son como esas demonios cabra que no se cansan de perseguirme. ¿No tengo que decapitarlos? Aunque te hayan apuntado con sus armas. Sekbaira suspiró, un leve rojizo invadió sus mejillas, pero no dejó que en aquel lugar se mostrase. Te repito que entramos a este lugar sin avisar, le recordó la Agareas. Detrás de él, Zenobia seguía apuntando con destrucción al guardia, quien había dejado de apuntarles, quizá por costumbre. ¿Vigilar este lugar? Incluso cuando sin ayuda de Sona-chan o la tuya no lo hubiesen encontrado. ¿Es que ya lo reclamaron como suyo? Vaya que son prepotentes los nobles Hu. Dijo el castaño sarcásticamente. Niño tonto, hablando de Sona Citri-sama tan familiarmente, dijo el guardia Citri mientras rodeaba en media vuelta a la chica que le seguía apuntando. En cuanto el guardia miró la cara de Issei, su propia cara se volvió azul, su arma cayó de su mano. ¿Gyodou Issei Dono? ¿Pero qué hace en este lugar? Preguntó el guardia, dando un giro de 180 grados a su forma de actuar. Sekbaira arqueó una ceja, la forma de ver al castaño y hablarle por aquel guardia habían cambiado demasiado al darse cuenta de quién era. Busco pistas de mi hermana, ya que aquí fue la batalla contra quien ustedes llaman Sekiriutei, usaré este lugar como punto de partida para rastrearla. El guardia se arrodilló frente de Issei. Sí, avisaremos a las casas que está aquí, ellos enviarán la ayuda que necesite Ryodou no, le dijo el guardia Citri. Issei movió su mano en negación, no necesito su ayuda, yo la encontraré por mi cuenta. Sí, dejaremos que Ryodou no busque por su cuenta, aún así, avisaremos a los clanes, dijo el guardia Citri. Issei resopló, hagan lo que quieran, este lugar ya fue reclamado por ustedes o no. Issei siguió su camino siendo seguido por las chicas. Ara, siento lo anterior. Akeno se quedó hablando un poco con los guardias antes de seguir al resto. ¿Ese es aquel que derrotó a Sona Citri-sama en el partido de ajedrez? No se ve tan sorprendente, dijo el guardia Gremori. Sish, no digas nada en voz alta. Ese chico es una normal, se dice que mató algunas de esas cabras en la fiesta del líder de la casa Bael. Además, la reina de Rias-sama es súper fuerte, ¿oíste? Como ya había dado por seguro que si seguías apuntando a Sekbaira-sama con tu lanza él te mataría. ¿Cómo es que Akeno y Mejima-sama, que es tan habilidosa en la magia, estaría segura de que aquel humano te mataría? Seguro que es porque ya lo ha visto de primera mano. El guardia Gremori sacudió su cabeza, ¿y cómo crees que un humano podría hacerlo? ¿No están exagerando en el clan Citri? Oye Issei, ¿eso con lo que apuntaste al guardia qué era? Preguntó Zenobia. Los guardias como el par de chicas demonio pusieron atención al castaño. Oh, esto. Bueno, esto es una cortadora de agua a superpresión, es capaz de cortar hasta 10 metros de roca y acero en profundidad, pero es muy peligroso como para usarlo como una herramienta, por lo que me reservé a no vender los derechos de autor a la empresa de Emperors Celestials.
Issei apuntó con su mano a una roca gigante en el camino, posiblemente de unos 3 metros de alto y 1 metro de ancho, y con un rápido movimiento de abanico con su mano, un haz de agua salió disparada a una supervelocidad. Por un momento nada pasó, aún así Issei siguió caminando hacia el centro de la isla. El resto de los presentes quedó con curiosidad. ¿Qué había sido aquello? Era obvio que algo había sido disparado desde el cilindro en la mano, los demonios tenían sentidos superiores a los de un humano, por lo que se habían dado cuenta de que algo había ocurrido. Zenobia, que tenía entrenamiento de años en la iglesia, también era bastante habilidosa, por lo que no le fue difícil notar que algo había sido disparado desde el cilindro. Una línea negra apareció en forma diagonal por donde el haz de agua había pasado. Luego, lentamente, el peso de la mitad superior de la roca comenzó a ceder. De forma lenta la mitad en diagonal de la roca comenzó a resbalarse por donde la habían cortado. Al final, la enorme roca perdió su mitad superior, la cual cayó sobre el suelo. Fue el sonido que escapó del guardia Gremory mientras se sujetaba el cuello. El guardia Sitri tenía una gota cayendo por su mejilla. ¿Sigues dudando del prometido de Sona-sama? Preguntó con mofa al otro guardia. Sin pistas, no había rastro de alguna señal del celular de Asia en aquel lugar, era obvio que no la encontrarían en dicho lugar, pero no hacía daño investigar. Al menos eso creía Seguaira, quien sostenía una pequeña tableta conectada a lo que parecía un radar, circular, tan grande como un plato de cocina, sonaba con un bip, justo como el radar de un submarino. Seguaira y Akeno no pudieron sino asombrarse por la destrucción en el campo de batalla. Por los relatos transmitidos de Rías Gremory y Sona Sitri a la misma Akeno y a Issei, y de estos a Seguaira, por aquellos relatos, la batalla había sido brutal. Habían plantado cara al Mahou, al Serafín, al Patriarca Sitri, a un par de ejércitos, a los exorcistas, a unos asgardianos y un dragón clase rey. Por supuesto que solo inseguridad podría sentirse. De un momento a otro Issei metió una de sus manos a su bolsillo. El cuarteto siguió caminando por un par de minutos, parecía que no habría nada en aquella isla, nada que a ellos les pudiese servir. De la nada, Issei cayó sobre una de sus rodillas. Sujetó su cabeza con una de sus manos. Las chicas a su alrededor se giraron para verlo con sorpresa. Gimió el castaño, su cara se había puesto roja, se podían ver las venas en su frente y cuello bombeando sangre. Preocupadas, Seguaira y Zenobia se pusieron a cada lado de sus hombros, se hincaron para ver qué es lo que tenía. Me está llamando, ella me habla, dijo el castaño. ¿Qué? ¿Le hablaban? ¿A Issei? El trío de chicas miraron a su alrededor, pero no encontraron a nadie. La mano dentro del bolsillo de Issei se movió, luego la sacó del bolsillo. Ella me está hablando. Dijo en voz alta antes de ponerse de pie y caminar en línea recta a los escombros del campo de batalla. A menudo se decía que las personas de buen coeficiente intelectual se volvían locas. Que tanta información en sus cabezas luego de estudiar mucho los confundían. Que después de pensar mucho se atrofiaban mentalmente, que se deschavetaban o se les zafaba un tornillo. Issei, que se había puesto a caminar mientras miraba en varias direcciones, dio algún aire parecido. Ah, ya te oí, no tienes que hablar tan alto, sí, seguiré por este camino, solo te haré caso porque eres una ilusión súper hermosa, ¿sabes? Fueron cosas que decía el castaño mientras caminaba. Sí, a Issei se le había zafado un tornillo, ¿era fiebre de marinero? ¿El calor? ¿Quizá una trampa mágica por el enemigo? Las chicas siguieron al castaño, quien caminaba desigualmente, siempre discutiendo con alguien, parecía que se refería a alguna chica, pues mencionaba que solo le hacía caso por ser súper hermosa. Obviamente la preocupación se mostró en Seguaira y Zenobia, pues si se era demasiado espontáneo, ¿qué pasaría si se le zafaba un tornillo? ¿Estás abajo del escombro? Dijo torpemente el castaño. Volteó a ver al trío de chicas que lo seguían. La encontré, por fin la encontré, ayúdenme a sacarla de los escombros. Las chicas se miraron entre ellas. Parecían sin palabras y bastante incómodas. Pero ya que tenían magia y una espada de destrucción probablemente podrían ayudar. Una gran pila de escombros fueron retirados del suelo. Ahora ya solo se podían ver grietas en el suelo, probablemente hechas por las peleas en la isla. No hay nada, dijo cansada la rubia Agares, no físicamente, cansada de ayudar en algo que pensaba que era una pérdida de tiempo. En qué mal momento Issei había perdido un tornillo. Ni siquiera en el mundo sobrenatural era sano escuchar voces en tu cabeza después de todo. ¿A qué no se llevó una mano a la mejilla? Quizá deberíamos retirarnos y descansar,
Posiblemente podríamos pedir ayuda a los demás y regresar otro día, fue lo que dijo la reina Alemori. Obviamente sugería regresar. A ella no le caía mal Yodou Issei, había salvado su vida una vez en el estacionamiento al derrotar a la chica cabra demonio después de todo. Pero tampoco era como si tuviese una excelente comunicación con aquel chico, y si no fuese por pedido de su maestra, probablemente no hubiese recorrido todo el camino siguiéndolo. Sumándole que era un humano irregular que había dicho no estar de parte de los demonios, a Akeno y Mejima le daba un poco de mala espina a aquel chico, por lo que verlo hablando solo era la única señal que necesitaba para sugerir una retirada estratégica. ¿Qué dices? ¿Que estás dentro de la grieta? Preguntó Issei al aire, como si le hubiesen asentido. Issei miró la grieta en el suelo, luego de voltear a ver entre el aire y la grieta Issei asintió de mala gana. Está bien, pero la próxima vez que aparezcas en uno de mis sueños debe de ser desnuda, ¿ok? Le dijo al aire. Luego metió su mano a la grieta en el suelo. Parecía buscar algo, porque se tardó en mover la mano dentro de la grieta. Ok, solo lo activamos y listo, dijo tranquilamente el castaño. ¿Dijiste algo, Issei? Le preguntó Zenobia. Oh, nada, solo hablaba con la voz en mi cabeza, no me hagas tanto caso, le dijo el castaño. Momento seguido, Issei sacó la mano de la grieta, tenía lo que parecía un pequeño hueso en su mano. Era blanco puro, sin imperfecciones, de unos 5 centímetros, curvado ligeramente hasta donde parecía haberse roto. Issei lo sostuvo en su mano, tenía genuina duda en su cara, no tanta como la duda en cara de las chicas. La espada en la espalda de Zenobia brilló levemente. Cosa que fue notada por la exorcista. ¿Destrucción? ¿Estás resonando? ¿Hay otra de las 4 espadas sagradas cerca? Se preguntó en voz alta la exorcista. El hueso en la mano dejó escapar un leve brillo. El hueso levitó en el aire, luego se volvió partículas de luz, de las partículas una figura semitransparente se podía distinguir con dificultad para el dúo de demonios. Zenobia entrecerró sus ojos, había comenzado a ver algo flotando en el aire. Zenobia abrió los ojos en sorpresa, su quijada casi cae al suelo. Ondeando una túnica blanca, con un cabello que podría ser dorado o de luz, una hermosa mujer había aparecido. Portaba lo que parecían 12 alas raquíticas y descompuestas en su espalda. Pero aquello era lo de menos. La figura de la hermosa chica era distinguible para Zenobia. En sus años de iniciación, por estar bajo el comando de la hermana Griselda, Zenobia había tenido la rarísima oportunidad de estar presente en un descenso. La figura de tal eminencia nunca podría ser borrada de la memoria de la exorcista Peliazul. El dúo de demonios no entendía lo que pasaba, entendían que Zenobia e Issei estaban mirando algo, pero no podían entender qué era. ¿Sería porque eran demonios? Ellas solo miraban en el aire lo que parecía ser una figura semitransparente. Si se pudiese comparar con algo, probablemente sería un calor incandescente en una carretera a lo lejos en un día soleado. Zenobia se arrodilló, no podía dejar de abrir la boca, no comprendía el porqué, pero sabía quién se había manifestado en un cuerpo semitransparente, podía verlo con dificultad, pero no había duda de quién era. Al fin me encuentras. Es una lástima que sea de esta deplorable forma, pero eres el único a quien podía llamar. Desafortunadamente no soy más que la esencia de quien solía ser, y no podré mantener una forma corpórea, por lo que me temo no podré hacer mucho por ti, al menos no por ahora. Oh mi querido Issei, recíbela, no la sueltes, me costó trabajo esconderla, no me gusta tener que otorgarte un mal destino entregándotela, pero nadie más me hubiera podido encontrar. Zenobia podía ver claramente cómo la figura semitransparente tomaba la forma de una espada y volaba directo hacia Issei. Este, al igual que Zenobia, parecía haber visto la espada. ¿La engañaban sus ojos? ¿Había perdido un tornillo al igual que Issei? ¿Estaba teniendo una ilusión doble? No, no era posible que 2 personas tuviesen la misma ilusión. Por la mente de Zenobia recorrió un flash de recuerdos. Un halo dorado sobre la cabeza de Issei. Las espadas eligiéndolo como portador nato. Les presento la espada seráfica, está hecha con los huesos de una serafín, la serafín más fuerte del cielo. Palabras dichas por el Sekiryutei mientras mostraba su enorme espada adornada por los huesos de la serafín más fuerte del cielo, los huesos de la mujer más hermosa. ¿Es que Issei no había comenzado a alucinar con una mujer súper hermosa hablándole mientras era atraído a ese lugar? ¿Es que aquello que había sostenido Issei no era una costilla rota? La luz del halo dorado en los recuerdos de Issei, aquel que la había iluminado, la espada seráfica, la mujer súper hermosa con 12 alas maltratadas.
Alguien quien era imposible de ver se había manifestado, no ante ella, pero aún así se había manifestado y parecía que ella había corrido con la suerte de poder verla. Zenobia tartamudeó mientras su voz salía lentamente de su cuerpo, como si tuviese miedo de afirmar el nombre de dicha eminencia y que éste fuese a desaparecer por ser nombrada. Gabriel Sama. Se preguntó sorprendida la exorcista Zenobia.